en fin, la arquitectura inclusiva. Aquí hemos tratado en estos ciclos arquitectura desmontable, arquitectura social. En esta línea estamos. Entonces, hoy esta es la segunda conferencia de este año. Tendremos 2 más, el 11 de mayo y en junio el 15, y con estas 4 conferencias por este año concluimos este ciclo. Entonces, bien, las 2 arquitectas que nos acompañan hoy forman el grupo Creación Corporativa de Arquitectos y son valencianas. Julia Gomar y Julia Pineda, ambas han estudiado en la Universidad Politécnica de Valencia y son socias fundadoras de esta cooperativa y además trabajan en ella. Empiezo por Julia Gomar. Ella es una arquitecta que, en fin, que desarrolla su práctica profesional dentro de lo que es el área de trabajo de ciudades inclusivas y está especializada en diseño y coordinación de procesos de participación e implicación comunitaria en el ámbito urbano, entornos saludables y espacios públicos. Participa en la coordinación y redacción de planificación participada en el ámbito local, tanto en movilidad sostenible, ciudades saludables e infancia y espacio público. Julia Pineda, además también de ser arquitecta por la Universidad Politécnica de Valencia, pues tiene un máster en ciudad y urbanismo por la Universitat Oberta de Cataluña y, como dije, también es socia fundadora y trabaja en esta cooperativa multidisciplinar. Bien, ella centra su trabajo en procesos y prácticas de innovación social y urbana, así como en el desarrollo de metodologías de implicación comunitaria en proyectos de mejora de entornos urbanos. Pues Pineda también dirige su aproximación al entorno urbano y sus comunidades a través del ámbito de trabajo Ciudades Inclusivas de la cooperativa. Además, tiene experiencia específica en coordinación y redacción de planes participados. Ellas, como digo, forman parte de este colectivo que tienen unos principios muy claros, que es sensibilidad hacia la sociedad y también hacia el entorno inmediato. Además, ellas entienden que la arquitectura también es aprendizaje y, por lo tanto, es fundamental el diálogo en la mesa de trabajo, que son varios arquitectos y arquitectas, pero además el diálogo debe de establecerse con el cliente o el usuario, la persona que va a contratar ese programa urbano o esa arquitectura. O sea, el diálogo y la sinergia entre el espacio y las personas es fundamental para esta cooperativa. Los proyectos siempre son transversales, es decir, que en ellos confluyen varias disciplinas y varios puntos de vista. De hecho, he creído entender que son todos valencianos, pero de diferentes comarcas, con lo cual ellos van aportando diferentes puntos de vista dependiendo de sus hábitats, ¿no? Que eso es bastante importante. La importancia en el trabajo comunitario, como digo, en comunidad y comunitario es muy importante y se comprometen también, por supuesto, con el paisaje. Esto, además, en este ciclo es muy importante. Así es que, bueno, no apunto más cuestiones acerca de ellas, tienen su página web y también tienen algunos apuntes en nuestra web. Y sin más, pues, paso la palabra a las 2 arquitectas. Gracias. Muchas gracias, María. No probar, ¿no? Vale. ¿Nos escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, venga, genial. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos? Vale, Vale. chachi. ¿Comencé yo? Sí. Bueno, hola a todos y todas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nuria,
y al Centro de la Regenta por invitarnos. Para nosotras fue como bastante como sorprendente, ¿no?, cuando nos contactaron y nos invitaron también a traer nuestras prácticas, nuestro trabajo y compartirlo con todos y todas vosotras hoy aquí. Como ha dicho bien Nuria, nosotras la proximidad, el territorio, el lugar donde trabajamos es algo bastante importante y como algo que siempre ponemos en primer plan, ¿no? Y por tanto extraerlo de ese contexto y traerlo a un contexto nuevo es algo que no... Bueno, justo la semana pasada estuvimos en Madrid, ¿no? Estamos como en una tournée primaveral, pero de alguna manera sí que es algo que nos parece interesante y obviamente la presentación veréis que es diversa, va a ir presentando varios proyectos, pero si en algún momento surgen dudas, comentarios, obviamente pararnos y también podemos establecer un debate o una conversación sobre cualquiera de los casos o de los ejemplos que vamos a ir poniendo. Como ha dicho Nuria, somos Julia y Julia, las Julias de Creacció, ¿vale? Creacció somos... En esta foto éramos estos, ahora somos algunos más, pero somos un equipo joven que estamos afincadas en Valencia. Empezamos a trabajar como colectivo de estudiantes en 2011 y desde 2016 somos cooperativa de trabajo asociado. Y bueno, como de alguna manera como los principios, ¿no?, que como también ha apuntado Nuria nos guían y un poco intentamos que articulen nuestro trabajo en el día a día, es esta idea de ser cooperativa, ¿no?, de alguna manera colectivizar también el hecho de la arquitectura para intentar romper con ese paradigma, ¿no?, primer paradigma con el que intentamos transformar, ¿no?, con esa idea del pensamiento colectivo, de la arquitectura como un hecho que se comparte y no tanto que se firma, ¿no?, con el nombre de alguien famoso y de una estrella, y que además intenta siempre responder a ese contexto, ¿no?, a un contexto próximo que intenta escuchar y que para nosotras es clave. Actualmente estamos trabajando como en diferentes ámbitos. Por un lado sí que es cierto que tenemos una parte del equipo que hoy no ha venido, ¿no?, pero que trabaja en lo que sería la arquitectura más convencional, o sea, hacemos casas, reformas, ¿no?, este tema, pero también lo hibridamos con un tema de espacio público, ¿no?, y ese espacio construido, que el espacio público es lo que nos conecta con a lo que más nos dedicamos Julia y yo, que son todos los temas más de ciudad. El plantear ese nuevo paradigma también desde la ciudad y desde el urbanismo, que en finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como sabréis, sufrió una gran crisis, y entonces en ese momento es cuando nosotras empezábamos la carrera y la acabamos, ¿no? Somos hijas de lo que se llamó la crisis arquitectónica y del boom inmobiliario, y por tanto nuestra práctica está totalmente atravesada por este concepto, ¿no?, de la ciudad en crisis y cómo, como arquitectas y urbanistas, en nuestro caso, nos enfrentamos a esa situación. Y bueno, recientemente sí que hemos abierto como otra pequeña línea, pero de la que hoy no hablaremos, pero la dejamos por ahí, con también un tema de la vivienda, ¿no?, como entorno comunitario, como lugar de comunidades, con todo el tema de las cooperativas de vivienda en cesión en uso, ¿no? También como desde esa práctica que estábamos haciendo más en lo público, en el espacio público, podemos llegar al espacio privado y a plantear nuevas cosas también desde ahí. Un poco la idea de hoy, o cuando se nos planteó el centro del ciclo, ¿no?, en esta idea de nuevos paradigmas de la arquitectura, como he dicho, nosotras nos dedicamos más somos arquitectas urbanistas en este caso, ¿no? Entonces planteamos, o lo que venimos a plantear hoy es nuestra aproximación a ese nuevo paradigma en tanto en cuanto, ¿no?, el urbanismo y la práctica urbanística. Es cierto que no hemos inventado nada nuevo, ¿vale? Seguramente hemos traído cosas nuevas o bebemos de otras disciplinas e intentamos aplicarlas en nuestra práctica arquitectónica, como por ejemplo, ¿no?, gran cita, Jane Jacobs, ¿no?, 1960, 1970, Estados Unidos, que ya planteaba que las ciudades son, ¿no?, esos lugares donde se tiene que poder vivir y no solo esos lugares que construimos, ¿no? O sea, entender que seguramente la arquitectura había abandonado o había relegado muchas de las cosas que son ciudad o que nosotras entendemos que construyen ciudad, y se había dedicado solo a los edificios, ¿no?, a aquello construido, al hormigón, a los ladrillos, a los adoquines, qué material ponemos, ¿no? Y un poco lo que intentamos nosotras hacer es entender esa complejidad, ¿no?, de lo que supone la ciudad realmente y la ciudad vivida, sobre todo en un momento en el que entendemos que
muchas de nuestras ciudades y nuestros entornos urbanos ya están construidos, ¿no? O sea, nos hemos dedicado, como he dicho, en los últimos 20-30 años a urbanizar desmesuradamente y, por tanto, también abrimos la pregunta, ¿no?, de a qué tiene que responder el urbanismo hoy en día, ¿no? Justo hace un par de semanas estábamos trabajando en un municipio en Mallorca que se están planteando su plan general y hay como una especie de consenso en el municipio de que ya no tenemos que crecer más, ¿no? O sea, y entonces creemos que el urbanismo y en este caso el planeamiento ha de generar nuevas prácticas, ha de generar nuevas herramientas, ha de generar nuevas respuestas para dejar de planificar lo nuevo y empezar a cualificar aquello que ya tenemos, ¿no? O sea, entender que seguramente nuestro trabajo, o al menos es como nosotras lo estamos entendiendo a día de hoy en los últimos años, pasa más por hacer que los lugares que ya tenemos sean mejores, ¿no? Y que además se alineen, ¿no?, como eso lo veremos al final, ¿no?, pero como retos mayores que seguramente están por venir, más que seguir creciendo y construyendo cosas nuevas. Esto supone, de alguna manera, ampliar la mirada, ¿no? Porque un poco uno de nuestros primeros retos era como entender que no teníamos todas las herramientas o que no estábamos teniendo herramientas, ¿no? Las herramientas de diseño tradicional de la arquitectura y del urbanismo no eran suficientes, ¿no? No nos estaban dando las respuestas o no nos estaban siendo tan útiles como creíamos para ese proceso de cualificación, ¿no? Y entonces lo que hacemos de alguna manera, o lo que venimos a compartir hoy, es como esas otras estrategias, ¿no?, o esos otros lugares desde los que con nuestra práctica estamos intentando aportar a ese proceso, ¿no?, de construir o producir espacios de vida. Bueno, ahora empezaremos así, pero después iremos interrumpiéndonos y esperamos que también vosotras podáis interrumpir. Un poco cogiendo el hilo que estaba comentando Julia, ¿no?, cuando pensamos en cualificar las ciudades actuales y construidas, también pensamos en cualificarlas no en el hecho de generar más valor económico del suelo a través de la especulación, que es una gran praxis, ¿no?, sino en hacer unas ciudades más justas y que, no como la cita que hablábamos al principio, que todas las personas que las habitan y que están por venir puedan vivir, ¿no?, para que, ¿por qué no decirlo?, y ser felices, ¿no?, y generar su proyecto de vida. Entonces, para aterrizar un poco este deseo colectivo, ¿no?, y esta forma de pensar, hemos traído como unas áreas más concretas que nosotras estamos trabajando día a día para poder generar ese camino, ¿no? Por ejemplo, pues en las ciudades y en los barrios nos movemos, ¿no? Pensar cómo nos movemos parece que pueda ser como... Hay muchas formas de pensar cómo nos movemos. Podemos decidir lo que es más práctico, lo que es más rápido y lo que es más funcional, que es como se ha planificado muchas veces la movilidad, pero también podemos pensar en qué repercusiones tienen esas conexiones que hacemos y esas barreras que generamos, ¿no? ¿Quién se está moviendo en nuestras ciudades? ¿Qué desplazamientos están permitidos y qué no? ¿Cuál es la velocidad de nuestro barrio? ¿Quién llega ahí, no? Entonces, cuando hablamos de movilidad sostenible, nosotras nos planteamos, evidentemente, cómo reducir las emisiones y trabajar en la huella ecológica de nuestros desplazamientos, pero también vamos un paso más allá pensando cómo esos desplazamientos pueden, al final, generar unas oportunidades a las poblaciones que están en unos espacios de desigualdad muchas veces, ¿no? Entonces, por eso hablamos también de la accesibilidad, que es una cuestión más física, también de la inclusión y de cómo esas conectividades acaban generando estas oportunidades, ¿no? Al principio hablábamos también del tiempo, ¿no?, de cómo nos movemos y qué permiten estos desplazamientos, en el sentido de que, a ver, que igual suena un poco difícil, ¿no?, pero en ciudades rápidas, donde la gente no se para a hablar, es muy difícil generar un tejido social capaz de activarse ante un nuevo reto colectivo, ¿no? Este espacio se vincula con una mirada feminista e interseccional de la ciudad, que un poco a lo mejor es un área menos tangible, más de cómo miramos el espacio público, pero que radica un poco también en esta voluntad de atender las diferentes realidades con las que vivimos, entender
los poderes y los rangos que están pasando en nuestros territorios y ver cómo se actúa en consecuencia para intentar equilibrar, ¿no?, esta justicia social, ¿no?, porque al final la justicia social tiene una repercusión en la justicia espacial. Y la tercera área que traemos ahora es un área que hemos trabajado bastante en el tema de pueblos y barrios de Valencia, que es el tema de las ciudades saludables. Este aspecto radica un poco también en el bienestar entendido como la capacidad de generar un proyecto de vida individual y colectivo de estas comunidades y su capacidad de acceder a aquellos recursos que nos proporcionan salud, que nos proporcionan bienestar emocional y que nos proporcionan, o sea, bueno, esto que hablábamos antes, ¿no?, de ser felices en los entornos donde vivimos. Claro, esto también, de nuevo, tiene la trampa, ¿no? La trampa de quién accede a esos recursos, dónde están estos recursos, para quién son, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de recursos de paisaje, cuando hablamos de un litoral, una playa, ¿no? ¿Cuántas barreras hay para llegar a la playa a la gente que llega? Esta playa se percibe como algo que afecta positivamente a las personas que habitan, ¿no?, en este caso esta isla. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué necesita, no? Todas estas cosas parece que para ver cómo aterrizamos todos estos pensamientos más macro, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a enseñar, o sea, estas áreas las trabajamos en el día a día a través de hablar con la gente que habita estos territorios, que es una herramienta muy amplia de diagnóstico, de análisis, de ver estas múltiples realidades y también de hacer propuestas que estén enraizadas, ¿no?, arraigadas a su realidad, generar esa mirada integral que entiende que los hechos urbanos son complejos y no solo atienden a cómo está diseñado físicamente un espacio. Cuando hablaba Nuria de los equipos multidisciplinares en Creació, en la cooperativa, sí que es verdad que todos hemos estudiado arquitectura, pero los proyectos siempre los realizamos, por lo menos los de esta área de trabajo, casi siempre con otros profesionales que montamos equipos a propósito, ¿no?, sobre todo del ámbito de la sociología, medioambientales, tal. Y el tema del placemaking, que a lo mejor por hablarlo en inglés parece que sea como más importante, pero al final es como el proceso de generar un lugar, ¿no?, el proceso de que los espacios físicos no solo sean espacios, sino lugares que habitamos. Y también esta cuestión que está ahora muy en agenda de experimentar con las ciudades que vivimos y generar urbanismo que no sea tan, vale, ya lo hemos pensado y va a durar 200 años, ¿no? Esta capacidad de jugar con los espacios. Entonces, voy a presentar rápidamente dos casos. Rápidamente, no, tía, tranquilamente. Bueno, tranquilamente, porque podríamos hablar 1000 horas de cada diapositiva. Este caso es una ciudad-pueblo, porque no es muy grande, la verdad, del norte de Valencia, que empezamos haciendo un diagnóstico de salud y participado, básicamente, sí está, bueno, poco a poco, haciendo un diagnóstico de salud participado que básicamente con la población hablábamos de cómo estaban y qué les hacía sentirse mejor y qué creían que les estaba afectando negativamente a su salud, ¿no? Después de todo este análisis, que era bastante integral, salió una acción que era el hecho de que los niños no pudieran ir a pie al cole en un pueblo que las distancias más grandes son 7 minutos o 8 andando, y que eso les generaba un estrés ya por la mañana que se iba de padres, madres, abuelos, a niños, ¿no? Y todo en sí era algo que parecía muy anecdótico, pero que les estaba marcando su día a día, ¿no? Entonces, esta acción de caminos escolares seguros y saludables, iniciamos un diseño con los niños del municipio, porque allí tienen un consejo local de infancia y adolescencia, y empezamos a ver cuáles eran los caminos que se utilizaban y cómo podíamos hacerlos más amigables, ¿no? Y por último hicimos esta intervención en el acceso del instituto, que ahora os enseñaremos fotos,
Entonces, lo primero que trabajamos con el grupo, bueno, el diagnóstico de salud lo he pasado, ¿vale? Ya, si queréis lo hablamos en otro momento, pero cuando ya nos pusimos a hablar de caminos, bueno, hicimos varios talleres con ellos, esto al final también puede resultar un poco anecdótico, pero hablábamos con ellos de los elementos que componen el espacio público, ¿no? De cómo la vegetación, a lo mejor ellos ni pensaban que podía ser algo que estuviera en su municipio, ¿no? El coche estaba siempre súper presente. Hacíamos como ejercicios de cuánto ocupa ahora el coche, era un 80% del tamaño de la calle y cuánto ocupa el peatón, ¿no? Y entonces íbamos moviendo ese porcentaje. Yo creo que en este taller fue muy divertido porque de repente te dabas cuenta que los niños era como, no, es que en mi pueblo no es así. Y es como, ¿pero por qué no? No, hombre, porque es que colores en la calle, uff, qué agobio. Y era como, bueno, tuvimos incluso que llegar a una negociación, ¿no?, de qué tonos sí, qué tonos no, porque de repente este hecho que parece estúpido y subversivo, ¿no?, de, no, es que si te pones ahí, claro, mi padre no va a poder aparcar. Como que el propio Consejo de Infancia, que en el fondo está formado por niños y niñas entre Elegidos, sí. 10 y 14 años, como mucho, ¿no? Ya tienen como todo un proceso mental de cómo son las ciudades, qué puede ser y qué está bien y qué está mal, ¿no? Y además, obviamente, no sé cómo estar aquí, ¿no?, pero en Valencia el tema de la movilidad sostenible, los cambios de movilidad sostenible están súper politizados, está habiendo muchísimo debate y ves cómo eso percola hacia abajo, ¿no? O sea, incluso el niño que te decía que gastaba la bicicleta todos los días, luego estaba en contra de hacer un carril bici, ¿no? Porque entonces se generan también estas dicotomías en las cuales siempre hablamos, ¿no?, de cómo el conflicto hay que saber manejarlo, tiene que ser un conflicto constructivo, ¿no?, y tiene que también aflorar casi construcciones mentales que tenemos, si queremos cambiar la ciudad, si queremos ser capaces de imaginar futuros diferentes, también hay que trabajar, ¿no?, esa capacitación en poderlos generar, ¿no? Y al final, pues estos collages que son como decía Julia, seguramente como muy directos, ¿no? Por otro lado, generaron como un gran debate y una gran controversia y como podéis ver, siempre hay elementos de barrera entre el coche y lo que no es el coche, ¿no? Porque es un elemento peligroso, porque no lo podemos compartir, ¿no? Como todo, y cada uno, es verdad que conforme más mayores eran, más segregados tienen los espacios, ¿no? O sea, si son más mayores es como, y aquí caminaremos, y aquí iremos en bici, y aquí irá el coche, y aquí irán las plantas. En un pueblo de 2.000 habitantes, ¿no? Entonces es como cómo somos capaces también de generar herramientas para cambiar esto, es como un objetivo, ¿no?, que está como por detrás de estas cosas. Este proceso acabó derivando diseñamos junto con ellos, escogimos cuáles eran esos caminos que ellos se sentían también más seguros para poder pacificar el tráfico, no en todo el pueblo, que podría ser un tercero estadio, pero como de momento empezar por las vías más de comunicación de equipamientos y tal, insertar el carril bici, generar una reducción del espacio para el vehículo para que la velocidad se redujera y tal, y finalmente dijimos, vamos a hacer algo. O sea, aparte de todo este proyecto y tal, vamos a cambiar ya alguna de las cosas, ¿no? Y una de las cosas que cambiamos fue el acceso al instituto, que tenía todos los coches en batería y unas calles súper anchas por las cuales los coches se sentían seguros como para ir a 60, y entonces hablando en este caso fue la ESO, saltamos un poco de edad, hablamos de cómo reducir esta velocidad para generar un espacio en el que los alumnos pudieran hablar y estar tranquilamente esperando o saliendo del instituto entre ellos, ¿no? Y iniciar este carril bici que está aquí pintado, que no existía, para la futura conexión del instituto. Entonces, hicimos un trabajo con ellos de nuevo de repensar las distancias y cómo se construía el espacio público, porque al final parece que cuando de repente le dices a una persona lo que ocupa un coche y lo pone en escala, dice, ostras, pues sí que hay espacio para más cosas de las que yo me pensaba, ¿no? Y eligieron entre todos un diseño que adaptamos un poco para poder pintar, ¿vale? Y entonces iniciamos una jornada de pintar entre todos el acceso del colegio, ¿vale? Que fue así
de directa. Entonces estuvimos por la mañana, sí que es verdad que la brigada municipal había arreglado el tema de las líneas maestras, había cortado el tráfico y todo esto para que ya pudiéramos pintar eso sin ningún tipo de peligro, pero bueno, al final, como veis, cambiamos toda la sección de la calle, los pasos de cebra, empezamos a trabajar el tema del carril bici y bueno, al final han ganado pues casi 3 metros de espacio frente a la puerta de su centro. Seguramente luego nos contradeciremos, ¿vale? Y diréis que hemos dicho lo contrario, pero hay un tema guay y que nos pasa muchas veces cuando trabajamos con ciudadanía, participación, activación comunitaria, que es importante tener en cuenta, que es como el hecho de llegar a la acción y la transformación y ver que ciertos procesos, ¿no? Porque si empiezas con un diagnóstico de salud, del diagnóstico de salud se diseña una acción, de ahí se diseña el proceso para cambiar la movilidad del municipio. Muchas veces nos pasa que todo acaba como en un documento, ¿no? Que está en un cajón hasta que el ayuntamiento tiene un presupuesto para poder ejecutar, ¿no? Sí que es verdad que con este tipo de intervenciones que de alguna manera parecen muy superficiales, estéticas y tal, lo que permite de alguna manera es a que en este caso el Consejo de Infancia y Juventud, ¿no? Ve cómo su proceso de decisión, su proceso de diseño tiene un cambio directo, ¿no? Que es una transformación directa en el espacio y al final no es tanto el hecho de pintar, no pintar el diseño, ¿no? Sino también esa conexión que existe en el proceso de toma de decisiones, participación y las implicaciones de transformación directa que tiene, ¿no? Luego veremos que eso cuando escalas realmente se complica y muchas veces genera problemas. Sí, bueno, este proyecto también tuvo sus problemillas, pero bueno, sí que es verdad que fue como que en un año, esto que hablaba Julia es muy importante, ¿no? De ponernos a hablar en torno a una mesa a las 6 de la tarde, a ver transformada la puerta de tu instituto, entiendes que la deliberación tiene alguna repercusión, ¿no? Después, el siguiente caso, ¿vas a comenzar tú? Claro, el siguiente caso es un caso similar y lo hemos traído también como para ver cómo dos procesos muy similares acaban en cosas diferentes, también porque muchas veces los propios procesos así lo requieren, ¿no? En este caso es un pueblo al sur de Valencia, es un poquito más grande, ¿vale? Empezamos también con un proceso más generalizado de Semana Europea de la Movilidad, ¿vale? Como hablábamos antes, esta idea de repensar cómo nos movemos, sobre todo en contextos pequeños, es como que no tiene sentido y el cochecentrismo es algo que se ha extendido incluso muchas veces más que en las ciudades porque es más fácil aparcar simplemente, entonces es mucho más fácil. De ahí pasamos de nuevo a un trabajo de diagnóstico con el instituto porque hay un único instituto en el municipio y para llegar es un infierno. Y se diseñaron unas actuaciones de urbanismo táctico como en el anterior, pero había un problema grave y al final se acabó decidiendo también una reurbanización de lo que era un cruce realmente peligroso que actualmente está en obra y es una plaza, ¿no? También muchas veces en esta idea de que cuando ya, por no caer en la foto de redes de la pintura en el espacio público, ¿no? También hay que entender que eso tiene una utilidad, tiene un porqué, es una prueba, es un cambio directo, es un cambio rápido, pero no tenemos que olvidar que la calidad de los espacios, tener vegetación, que los pavimentos estén bien, también es importante, ¿no? O sea, no caer en esta tendencia actual de como ahora todo se puede hacer con urbanismo táctico, pues dale, ¿no? Hay veces que... Claro, nosotras hablamos del mientras tanto como un vector de transformación, pero entendiendo que es un mientras tanto. Y que es un mientras tanto experimental, en el sentido de hemos ampliado la calle, hay un problema porque el autobús X, vale, pues echamos un poco para atrás. Llevamos un año experimentando las 4 estaciones, todo va bien, pues hacia adelante, vamos a construir, ¿no? O como esa capacidad de que lo táctico sea realmente táctico, nos ayude a transformar conscientemente, pero no quedarnos ahí, ¿no? Y seguir alimentando, no sé, que es como, ostras, pero sí que hay barrios que transformamos, ¿no? O sí que peatonalizamos las plazas del centro. ¿Por qué no los accesos?
Entonces, en este caso hemos traído también como estrategias, ¿vale? Como de un poco de cómo se empezó a pensar y cómo se inició todo este proceso de reflexión. De nuevo, un tema de la infancia que en estos dos proyectos lo hemos querido vehicular a través también de la movilidad y la infancia, como también ese proceso, ¿no?, de emancipación, autonomía y perspectiva feminista en la ciudad, que es como conseguir que realmente todos y todas, ¿no?, de 8 a 80 tengamos esa accesibilidad a los procesos de movilidad sostenible que estamos implementando, ¿no? Se empezó, como decía, en la Semana Europea de la Movilidad con una reflexión más amplia en todos los centros educativos cómo se estaba moviendo y qué relación existía en el hecho de ir al colegio, ¿no?, cada mañana, y luego cambiamos a trabajar específicamente en el instituto para solucionar un problema concreto, ¿no?, que es el hecho de que, de alguna manera, ellas tienen, como lo veis aquí, ¿vale? El instituto está aquí arriba, ¿vale? Es como que es el típico instituto fuera, no hay pueblo alrededor del instituto, ¿no? Y solo se puede llegar, como veis, todo converge hacia ese lugar, ¿no? Y entonces, de alguna manera, era el entorno de la foto anterior, como un cul-de-sac, desastre, más aparcamiento que otra cosa, ¿no? Mucha velocidad de coches, unos problemas de barreras de accesibilidad, aceras de 50 centímetros, y obviamente en un instituto que tiene casi 1000 alumnos y alumnas, todas las mañanas, ¿no?, hora punta y lo que eso supone, ¿no? El caso es que finalmente, aunque sí que se diseñaron una serie como he dicho, de acciones de urbanismo táctico, acabamos con una propuesta para reurbanizar el último punto, donde convergían los dos itinerarios principales, porque además el problema principal de accesibilidad que existía, ¿no?, de aceras de 50 centímetros de ancho, no se puede solucionar con urbanismo táctico. O sea, llega un momento que hay ciertos límites y además existía una necesidad, ¿no?, de generar también un espacio, que el barrio que queda justo detrás de esta intersección es un barrio de una población muy envejecida, que básicamente pasaban las horas en la parada de autobuses que había ahí, ¿no? Y entonces, obviamente, también se identificó una oportunidad de generar un lugar más habitable, más digno, para que tuviera cabida todo, ¿no? Para solucionar un problema que habíamos encontrado con el alumnado del instituto, pero también para generar este entorno para las personas mayores que son vecinos y vecinas del barrio. Estoy pensando que no hemos traído la foto del antes. Ah, ya. Bueno, la foto de la obra actual es bastante demencial. Nada, esto es el plano un poco como para que veáis cosas que a veces nos mojamos y hacemos cosas más arquitectónicas. De repente, Julia y yo estábamos en el confinamiento en pleno COVID y nos llamaron de aquella idea que tuvisteis, sí, vamos a hacerlo. El ayuntamiento está parado, no tenéis nada que hacer, ¿no? Y nada, cambiamos, como veis, o sea, es una plaza-calle, ¿no? De alguna manera, lo que hace simplemente es generar una plataforma única que intenta dar ese espacio amplio, en el cual obviamente la circulación queda restringida a vecinos y vecinas que tienen garajes en el frente como de abajo, pero luego se genera como este entorno donde la vegetación, bueno, los árboles grandes son preexistencia y simplemente se genera como un entorno más amable a cota cero. Aquí este espacio también tenía un simbolismo porque pasaba la vía del tren, que antes Valencia estaba conectada, bueno, ahora lo veréis a lo mejor en las noticias, que se reivindica los trenes de cercanías, pero antes pasaba el tren por aquí, un tren que ya no existe, y sí que es verdad que este barrio, La Montañeta, estaba más a las afueras y había también como esa necesidad de descentralizar lo que pasa en un municipio, ¿no? De atender de alguna forma a un barrio que había estado como relegado en las actuaciones públicas. Y esto, bueno, no lo hemos enseñado, pero había lo que decía Julia, un gran desnivel, coches, bueno, os lo podéis imaginar, coches pasando, una rotonda, tal, bueno. Y era un poco humanizar, ¿no?, ese entorno que el instituto está aquí, ¿no?, esa plaza de bienvenida al centro educativo. Sí, bueno, esto es como renders porque ahora mismo está exactamente... A ver, ¿lo puedes pasar? Así. ¿Vale? Era como, claro, era como, wow, es muy duro. Y encima llevamos un mes en Valencia con este tiempo, ¿vale? Que parece Bilbao, y entonces la verdad es que las obras de
de la obra, o sea, las fotos de la obra son bastante poco alentadoras, pero nada, como que sí que veáis que estamos como en ese proceso. Volveremos cuando haya árboles. Y Os enseño. florecitas. Vale. Los detallitos, es que, claro, al final. ¿Pasamos? Sí. Y de alguna manera un poco, para no quedarnos también, que parece muchas veces como que este urbanismo, ¿no? Como estas nuevas prácticas, o nos agobia mucho que estos nuevos cambios, estos paradigmas, no se queden en la anécdota, no se queden en lo pequeño, ¿no? Y un poco también queríamos como cerrar con como una reflexión, de alguna manera, de cómo estamos escalando, ¿no?, hacia arriba estas prácticas que a lo mejor están más instauradas en lo pequeño, en lo táctico, en los cambios, en el hecho de participar en pequeñas cosas, en pequeñas plazas, ¿no? Podríamos decir la famosa frase de pensar global y actuar local, Sí. pero no del todo. Cómo realmente somos capaces de estos nuevos paradigmas de práctica arquitectónica aplicarlos a cosas que tienen un mayor impacto, ¿no? También, como decía, con esa idea, con esa reflexión inicial de pensar que si ya no vamos a ordenar lo nuevo, ¿no?, ¿qué papel tenemos? Y además también haciendo nuestro, ¿no?, en nuestro caso, un tema de, obviamente, neutralidad climática, ¿no?, que ahora está como ahí, o sea, cómo estamos siendo capaces de acercarnos hacia eso. Es algo que también estamos introduciendo muy recientemente, pero sí que lo que más hemos trabajado no es el tema del desarrollo inclusivo, o sea, cómo aseguramos que los procesos de desarrollo urbano, ya no tanto de crecimiento, sean sostenibles en tanto en cuanto no dejan a nadie atrás, ¿no? O sea, no sean especulativos, sino que producen una prosperidad, ¿no?, y de redistribución y justicia espacial. En ese sentido... ¿Vale? No, sí, bueno, iba a decir que también nos apetecía un poco generar esa conexión que en nuestro día a día pasa, ¿no?, entre aquellos marcos europeos que salen en la tele y parece que nunca se aplican, ¿no?, y una realidad local muy concreta, porque nosotras sí que es verdad que el tema de objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030, y que son como cuestiones muy macro, intentamos como desplegarlas, ¿no?, territorializarlas a las realidades desde una visión crítica también, porque muchas veces estos marcos globales no atienden a las realidades que vivimos, pero también como esto, ¿no?, desmembrarlos y decir, vale, cómo esto aterriza en un contexto concreto y te genera unas transformaciones concretas para que la gente viva mejor, ¿no? Cómo hacemos Europa en la calle de debajo de nuestra casa, ¿no? En ese sentido, marcos de actuación, ¿vale?, para introducir el último proyecto que teníamos pensado contaros, esta idea de cómo actuamos en tejidos urbanos consolidados, ¿no?, mediante más como prácticas de regeneración urbana que no solo, ¿no?, como frente a ha habido como diferentes procesos, ¿vale? Primero, rehabilitación urbana, que atendía como directamente edificios como lo construido. Luego, un buen tema de revitalización, que atendía mucho a la producción económica, ¿no?, a cómo poníamos a producir ese territorio muy centrado en que generara economía. Y ahora se está trabajando, bueno, de hecho, ahora ya hay una quinta ola, ¿no?, pero de alguna manera lo que se está trabajando más es un tema de regeneración, entendiendo, ¿no?, que lo que intentamos trabajar es esa idea del derecho a la ciudad, de poder estar en un lugar, participar y poder vivir, ¿no?, con esa idea de digno, justo y sostenible, ¿no? Además... ¿Vols esta tú? Bueno, dale. Dentro de los marcos de actuación, como introducíamos antes, hay un eje de trabajo, ¿no?, un espacio que vertebra este derecho a la ciudad, que es el derecho también a la ciudadanía, ¿no?, a generar espacios de convivencia y de comunidad cohesionada que permitan afrontar retos, pero también generar soluciones propositivas, ¿no? Entonces, nosotras en este ámbito de pensar lo urbano como un entorno complejo, trabajamos mucho con la participación, no solo de una forma consultiva y extractiva, ¿no?, de vamos a extraer el conocimiento que tú tienes como habitante local, sino como un motor de transformación a través del diálogo, de tal forma que cuando el proceso acabe se hayan generado las relaciones suficientes para que esas relaciones puedan autónomamente generar sus políticas de cambio, ¿no?
de tal forma que activamos a la ciudadanía, o sea, o ya está activadita de antes, no nos necesitan para nada, ¿no? Generando esta cohesión que entendemos que es un eje vertebrador de la regeneración, ¿no? La regeneración a través del vecindario, porque en los centros históricos, por ejemplo, que es el caso que ahora hablaremos, ¿no? El vaciamiento de las redes cotidianas es uno de los grandes problemas, y esto, por muchos, o sea, esto lo tenemos que atender desde las lógicas de las redes comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los marcos que intentamos introducir dentro de este paradigma nuevo. Y luego, de alguna manera, por traer algunas de las cosas, ¿no?, como que se están trabajando y que estamos intentando incorporar, es esta idea de que los entornos urbanos, o la manera también que tenemos o que estamos trabajando de recualificar, es entender tejidos diversos, ¿no? O sea, que los tejidos, en todo esto que se está hablando, ¿no?, de la ciudad de los 15 minutos, la producción relocalizada, ¿no?, de cómo no solo tenemos que conseguir lugares donde podamos vivir, de alguna manera, sino que tienen que ser lugares mixtos, densos, que te permitan todas las diferentes capas de tu vida, ¿no? O sea, tenemos que conseguir entornos que nos permitan trabajar cerca, que nos permitan consumir cerca, que nos permitan desplegar los diferentes espacios de necesidades que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Y traemos así como pincelada, que parece que está un poco de rebote, el tema de los derechos culturales, ¿vale? Por el trabajo que vamos a explicar a continuación. Los derechos culturales es esta idea de la capacidad que tenemos del derecho a participar de la cultura, ¿no? Entendiendo la cultura no solo como una producción también por el lugar en el que estábamos, ¿no? Nos pareció guay traer este proyecto, entendiendo la cultura no solo como esa gran cultura, ¿no?, que se expone, esa gran cultura que generan artistas o productores culturales, sino también, ¿no?, esa cultura que se genera en la calle y que al final la urbanidad, ¿no?, como hecho cultural que de alguna manera nos relaciona con esas redes, ¿no?, comunitarias, y nos puede llevar a otra cosa, cómo realmente somos capaces de democratizar también esos accesos, ¿no?, pero no solo del consumo, sino también de la producción, ¿no?, en esta idea también de conectar muchas veces derecho a la ciudad con derecho a la cultura, ¿no? O sea, con derechos culturales, como esta capacidad de ser, estar y participar, ¿no?, de esa urbanidad que estamos intentando producir. En ese caso, el proyecto que traemos, el último proyecto, ¿no?, que refleja un poco esta idea de hacer como zoom hacia afuera y aplicar los marcos o este nuevo paradigma de mirar a la ciudad, es Alcarme, es una estrategia que estuvimos trabajando el año pasado de regeneración urbana de un barrio en Ciutat Bella, en Valencia, ¿vale?, en un contexto, como os podréis imaginar, ¿no?, seguramente muchas no conozcáis el contexto de Valencia, pero conoceréis el contexto de Barcelona, ¿vale? Es como ciudad histórica, totalmente vaciada por el turismo, con un problema de sustitución de, como decía Julia, de tejido de cotidianidad por dos cosas: tejido turístico y tejido de ocio, de consumo y de centralidad de la ciudad, ¿vale? En esa situación, de alguna manera, la vicepresidencia segunda de la Generalitat tenía como una voluntad de activar los centros culturales que existen en el barrio como motores de cambio, ¿vale? Hay 3 de los grandes museos de la ciudad de Valencia, están literalmente en este barrio: Centro Cultural Beneficencia, el IBAM, que es el Museo de Arte Contemporáneo, y el Centro de Cultura Contemporánea del Carme, que yo creo que es como algo como esto, ¿vale? Es algo así como La Regenta, que es un más de producción, mediación cultural, y de alguna manera esto es como la frontera del barrio, ¿no? Y cómo la pregunta, de alguna manera, venía a decir: vale, estos centros culturales son agentes de transformación, obviamente, son agentes activos que producen una realidad en el barrio, y en qué están alineados, ¿no? Dónde, dependiendo de la actitud que tenga la cultura, se alinea con un proceso de transformación hacia la extracción por industria turística, industria de ocio, ¿no?, y se vincula un poco a eso, o pueden ser realmente agentes de otra cosa, ¿no? ¿Qué papel juegan en este sentido?
A ver, pues pones la siguiente. Así, de alguna manera, al principio, ¿no? El proyecto que nos llega a nosotras es hacer un eje de museos y dijimos no. No, de alguna manera se había lanzado la idea desde la Generalitat de, vale, pues la manera de regenerar el barrio es, hay 3 museos, vamos a hacer un eje de museos y los conectamos, ¿no? Para que todo el mundo pueda ir muy fácilmente de un museo al siguiente y pasear por un bonito paseo, ¿no? De alguna manera, nosotras, es verdad que esto, frente a una noticia que se filtra en prensa, la Asociación de Vecinos del Barrio salta en llamas, incendia redes y se paraliza todo, ¿no? Sí que es verdad que se había como malinterpretado, pero bueno, había un peligro, ¿no? Decidimos coger la oportunidad, ¿no? De decir, vale, es un barrio que tiene muchas presiones, ¿no? Y la cultura es una de ellas, una de las presiones que ejerce diariamente a la gente que habita aquí. Tenemos la cultura en el centro, vamos a ver estratégicamente cómo la trabajamos, ¿no? Y no abandonamos esa idea de que los centros culturales formaran parte de la estrategia como un agente activo, pero vamos a meterle otras capas de complejidad que nos permitan entender cómo podemos activar el barrio más allá de este hecho, que es uno de los que forman la vida urbana, ¿no? También por una cuestión de Valencia este año es capital mundial del diseño, ¿vale? Y entonces había como ¡buah! Momentazo, lo tengo. Centros culturales, centro de la ciudad, capital mundial del diseño, hay como muchos bajos vacíos, pero como el típico barrio así como grafitis, ¿no? Lo tenían todo y políticamente era como el paquete, ¿no? Y era como, vale, vamos a ponerle el lazo. De alguna manera lo que hicimos fue este proceso, ¿no? Lo que hicimos fue articular 3 esferas en esta idea de tenemos que poder hacerlo todo en el centro de la ciudad, no solo venir a consumir cultura que producen los grandes contenedores. Entonces, activamos como un proceso de escucha y reflexión en torno a estas 3 áreas. Cultura para un barrio dinámico, o sea, cultura para la cultura, ¿no? Como esa efervescencia que se estaba pidiendo, pero también cultura para un barrio productivo, que produce y que tiene la capacidad de seguir produciendo, y cultura para un barrio habitado, ¿no? O sea, tenemos que poder seguir viviendo en este lugar que queremos aún más aumentar su centralidad, ¿no? Para que os hagáis una idea del contexto que estamos hablando, este es el barrio, esto es un centro cultural, beneficencia, que tiene museo etnológico, museo de prehistoria y alguna cosa más. Esto es el IBAN, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Esto de aquí es todo el Centro de Cultura Contemporánea, más el que es más de producción-mediación. Y aquí no sale, pero aquí está el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Valencia. Entonces, de alguna manera, ¿no? Es como hace esa frontera que genera el entorno. Veis el eje, ¿no? Está claro. Entonces, el primer trabajo que hicimos también, de alguna manera, todo lo que está grafiado en este plano son parcelas y edificios vacíos en el barrio. Existe un tema que en Valencia es diferencial de otros centros históricos, que es que aún y la centralidad que existe, hay muchos solares, muchísimas propiedades vacías, y entonces el tejido también urbano está realmente degradado a nivel físico, ¿no? Y por tanto, muchas veces esta voluntad de activarlo, de generar, hacer que sea más atractivo, ¿no? En esta voluntad de eje de los museos, capitalidad del diseño y tal, va también porque no estamos sabiendo activar estrategias que realmente haga venir a la inversión que se necesita para reconstruir todo el centro histórico, ¿no? Por otro lado, todo lo que está en azul son propiedades públicas, que están cerradas, vacías y abandonadas, ¿no? Entonces también un poco el compromiso de las administraciones en este caso era decir, bueno, también que nos sirva este proceso para mapear todo lo que realmente tenemos y comprometernos, ¿no? A, al menos desde lo público, edificarlo y ponerlo en uso. Al final, un poco a nivel de proceso, realizamos este espacio de diagnóstico más técnico para visibilizar que habían otros ejes importantes, ¿no? No solo había un eje cultural, sino, por ejemplo, aquí veis hay un eje de vacíos, ¿no? Que se ve claramente en el plano, como
cómo funciona, y este es uno de los planos, pero si íbamos superponiendo capas, veíamos como que había otras calles que también necesitaban actuaciones, ¿no? Para conseguir este fin último, ¿no? Que es que el Carme no muriera ante un proceso de extracción tan fuerte. Claro, ¿no? es verdad que no lo hemos traído, pero simplemente como por apuntar de este eje que comenta Julia, y luego lo veréis en el plano de propuestas, este tiene solicitada una licencia de hotel, estos tienen solicitada una licencia de hotel, este tiene solicitada una licencia de hotel, este tiene solicitada una licencia de hotel y este también. Entonces, de alguna manera también visibiliza, ¿no?, que la única manera en la que estábamos sabiendo actuar en el barrio era a través de ese proceso de ahondar en la turistificación. La siguiente. Bueno, después de esta mirada más técnica y de experiencia sobre el plano, generamos estas 3 conversaciones en los 3 espacios museísticos que os hemos marcado antes en el plano, que intentaban dialogar con gente que estaba tocando en el barrio esas esferas de qué es para nosotros un barrio dinámico, ¿no? Y cómo puede ser el Carme un barrio dinámico, siendo a la vez un barrio productivo y un barrio habitado, ¿no? Entonces, cada una de las conversaciones intentábamos sacar estrategias para mantener ese dinamismo, esa productividad y esa habitabilidad, ¿no? En la primera del dinamismo hablamos con agentes culturales activos en el territorio de diferentes escalas, desde gente de los museos institucionales hasta artistas que estaban trabajando también en la subalternidad, que nos decían, ya, pero es que si me están subiendo el alquiler, ¿cómo voy a poder seguir en este barrio, ¿no? No puedo hacer arte para vosotras, me tengo que ir, ¿no? Después, en la parte más productiva, estuvimos hablando con gente que estaba abriendo negocios vinculados a otros ámbitos que no fuera únicamente la hostelería y el turismo, aunque sí que había gente de turismo, pero con una connotación de cómo es el turismo que queremos para generar un espacio de bienvenida y de intercambio de ideas y de calidad, pero sin tener que devorar la ciudad en la que nos insertamos, ¿no? Y por último, esta es la conversación del barrio habitado, no pasa nada. Vinieron como muchos vecinos, muchas asociaciones que demandaban, ¿no?, como esta capacidad de poder vivir en un barrio con servicios, con un espacio público de calidad, que pudieran permitirse tomar una cerveza también, porque no estaban rechazándolo todo, ¿no? Pero es como, claro, es que nos están o sea, nos vemos condenados a irnos, los que tenemos un alquiler porque nos lo suben y los que tenemos una propiedad porque ya no tenemos vecinos con los que poder convivir, ¿no? Entonces, bueno, de estas conversaciones no era una cuestión de vamos a quejarnos en comunidad, sino vamos a generar propuestas que nos ayuden a enriquecer nuestro barrio, ¿no? Y, bueno, sí, no, de esto un poco el resultado es este plano, que un poco lo que intenta hacer es visibilizar esos otros ejes, ¿no?, que podía tener el barrio para activar para activar la regeneración. Lo que hacíamos era vincularlos a las diferentes esferas, ¿no?, en esta idea de ejes que potenciaran la idea del dinamismo, ¿no?, y que apostaran por la cultura, por ponerlo encima de la mesa, ejes que apostaran más por lo productivo, por este abrir persianas en planta baja, básicamente es el objetivo, y ejes que apostaran por un tema más de vivienda, ¿no?, y de asegurar la función residencial que claramente está en pugna. Entonces, al eje de museos, que es como el de arriba del todo, ¿no?, que va por ahí por donde está marcando Julia, adscribíamos toda una unidad urbanística, que es lo que está pintado ahí arriba, que actualmente está vacía, donde hay lo que se llaman terciarios públicos, ¿no? Entonces, como qué papel puede jugar esto también, como ahondar en ese proceso de residencias que ya se está ejerciendo desde la administración cultural, desde las administraciones culturales, para también democratizar el acceso a poder permitirte, ¿no?, ser productor cultural. Muchas veces no sé cómo estar aquí, pero al final parece mucho que los procesos de regeneración urbana que apuestan por la cultura es como, no, los artistas, tal, también son entornos muy precarios, ¿no?, que seguramente hace falta una reflexión de cuáles son esos nuevos equipamientos, políticas públicas para realmente que la cultura o el arte, ¿no?, sean entornos dignos, de dignidad, ¿vale?, productiva. Luego, este de aquí que hemos dicho que es como muchísimos vacíos,
son los solares que están adscritos a la antigua muralla árabe de Valencia, ¿vale? Entonces es como un entorno ultra complejo en el que ya se está recuperando parte de la muralla actualmente, pero que ha estado paralizado más de 50 años. Y entonces, bueno, todo lo que está pintado, ¿no?, de alguna manera son diferentes actuaciones que lo que intentábamos era sí, rehabilitar, ¿no?, apostar por la rehabilitación y asegurar la función residencial de ese tejido, que como os he dicho, no sé si lo veis, pero los pequeños puntitos de color amarillo son toda la tendencia a terciarización de los edificios residenciales, ¿no? Y por tanto veíamos cómo lo público tenía que hacer una incidencia en asegurar, ¿no?, la función residencial con todos esos rosas y naranjas. Luego, aquí abajo, ¿este de aquí? Es como el eje que llamamos como un poco de cotidianidad, ¿no?, de productividad y función residencial. Es la calle Corona. Esto de aquí es un mercado, ¿no? O sea, como veis, siempre intentamos como anclarnos a dinámicas que ya existen y, por tanto, ahí hay más temas de, obviamente, acabar de poner en uso los solares que existen, pero también, ¿no?, un programa de activar plantas bajas y abrir nuevos comercios vinculados a esa centralidad del mercado, ¿no?, y todo lo que se genera alrededor. Y por último hay uno más. ¿Qué? Ah, sí, y esto es un colegio. Será un colegio, ¿no? Ahora mismo es un solar, pero hay un tema loquísimo, que es que en toda Ciutat Bella en Valencia solo hay un colegio de primaria, ¿no? Entonces, obviamente no hay familias, pero es que ¿cómo van a ir a vivir familias, ¿no?, si no hay colegios? O sea, es como es de primero de familia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no?, como entender que si tú lo que quieres a nivel de política pública es que la gente vaya allí a vivir, tiene que tener sus propios servicios, ¿no? De hecho, yo en mi casa soy vecina del barrio y no hay nada. O sea, hay un supermercado, ¿no? O sea, es como para todo tienes que salir del barrio. Entonces, obviamente, está guay vivir en el centro, tiene sus cosas buenas y por eso vivimos allí, pero bueno, ciertos mínimos, ¿no? Como un colegio. No hay centro de salud, por ejemplo, o sea, ¿no? Es como una serie de cosas que es muy loco, cómo podemos permitir la vida en ese lugar. Y luego el último es como el eje vertical que aparece ahí, que simplemente tiene una operación urbanística que recogemos, ¿no?, que es una apertura. Hay toda la parte de abajo del barrio es como nueva, como podéis ver, las calles ahí son rectas y los edificios son mucho más grandes y eso está como desconectado, ¿no? Entonces, el Plan Especial de Protección plantea ahí una operación urbanística de abrir un paso peatonal, ¿no?, para conectar norte-sur el barrio, porque hay una realidad que es que aquí el plano está cortado, pero aquí abajo hay una escuela de diseño, ¿no? Y cómo también entender que esa producción, esa activación cultural tiene que permitir que por parte de la escuela un poco lo que vienen a decir es que los alumnos no van a ningún sitio, ¿no? O sea, es como no están ahí abajo, están en ese lugar que está desconectado del barrio y por tanto se quedan un poco a las puertas, ¿no?, de lo que un tejido de estas características podría ofrecer a una escuela de diseño. Y esta es la pinta, más o menos. Este es el eje cotidiano, que veis, tienen 3 columpios, el mercado está aquí. Bueno, un poco la idea era como, de nuevo, con estas ideas. Bueno, esto después se conecta con una estructura de fondos, FEDER, de cómo hacer esto posible a nivel económico, de cómo activar todas estas plantas para que sea vivienda pública, cómo generar esta. Pero bueno, al final el mientras tanto es el barrio que vivimos, ¿no?, y que transitamos cada día. Entonces, para nosotras era muy importante generar una propuesta que entendiera o que intentara dar cabida a los problemas que ahora mismo tenía la población y a los que iban a venir si no participábamos ya, ¿no? Nosotras hablábamos mucho con la administración de, vale, hay muchas cosas que tenemos que proponer, pero hay cosas que tenemos que frenar ya, porque es que si no las frenamos ya, no vamos a poder llegar a proponer después tantas cosas, ¿no? Y también demandar ese compromiso hay que tener un papel activo para transformar la ciudad. O sea, no podemos transformarla desde una posición intermedia, ¿no? Porque hay actores que operan de forma totalmente activa. En este caso, en estos centros históricos. Nos hubiera gustado venir un poco antes para poder
en serio, conocer la isla y poder hablar de cosas que os están pasando y que ahora mismo desconocemos, mañana sí que nos daremos una vuelta. Pero bueno, entiendo que muchos espacios son comunes, ¿no? Entendíamos que de alguna forma algunas cosas de las que hablábamos sí que podían conectar. Y bueno, por último, por acabar también con esta parte más poética, entender que la arquitectura y el espacio, los nuevos paradigmas, tendrán que ir por aquello que nos relaciona, ¿no? Como que construimos en nuestra cotidianidad y no solo que proyectamos desconectados de estos ritmos, ¿no? Y bueno, un poco queríamos acabar como así, ¿no? Entendiendo que todas y todos éramos capaces de construir ciudad en nuestro día a día, en nuestras prácticas diarias y que no necesitábamos ningún Arquitecto en nuestra vida. Exacto. Pues si quieres a la última, no sé si hay alguna pregunta. Si queréis, bueno, no sé qué hora es, pero podemos hablar un ratito. Una hora. Guau, nos hemos pasado. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión, Puede ser un comentario, no debe de ser una pregunta. comentarios. Tengo un comentario que es una pregunta. Sí. Uy. Perdón, Ángeles. Buenas, aquí atrás. Hola. La verdad que todo lo que comentan es súper bonito, la verdad. Y me agrada de alguna manera pues escucharlo, ¿no? Casualmente hace un par de días un amigo me mandó bueno, distintos proyectos que están habiendo por el centro de Europa y también de África, trabajando sobre la colectividad, ¿no? Y todo lo que consiste todo esto. Y la verdad que creo que hay varias cuestiones que hay al respecto sobre esto, ¿no? Y una de las que me viene es hablando sobre el plan de urbanístico de la propia ciudad, ¿no? Del propio ayuntamiento, yo qué sé, de los gobiernos y de quien sea, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a trabajar, como están comentando, ¿no? Ahí el tema de esos inconvenientes que están diciendo, ¿no? De la propia institución que está siendo hostil a la propia asociación de vecinos, a las propias necesidades reales que demanda el barrio, ¿no? Eso yo creo que es un tema complejo que claro, porque se dice, no, esto va a ser a vista a una legislatura, no va a ser a vista a 10 años, ¿no? A un tiempo, ¿no? A lo que dure. Yo creo que por eso a lo mejor tienen que haber como más espacios de diálogo, más espacios, como comentaban ustedes, cotidianos, puede ser, espacios, estoy aquí apuntando, cualificar los espacios, ¿no? Cualificarlos. Y eso yo creo que no hay como una conciencia al respecto sobre eso, ¿no? Tanto por una parte como por la otra parte, ¿no? Simplemente eso quería apuntar. No, dale, dale. No, bueno, creo que sí que es verdad que a nosotras nos invade un poco también ese deseo de pensar un modelo de ciudad, no tanto como un objetivo, o sea, como unos caminos por los que queremos transitar para generar nuestras ciudades o nuestros pueblos o nuestros barrios, ¿no? Y sí que es verdad que a veces parece que no haya un camino hacia dónde ir, ¿no? Y a veces nos perturba también cuando hablamos con gentes como ostras, pero es que tenemos que generar unos horizontes comunes de hacia dónde queremos llevar esto, ¿no? Que estamos manejando entre todos. Y aquí has dicho algo que es importante, que es el factor tiempo. O sea, el largo plazo no es algo que las administraciones muchas veces trabajen, ¿no? Y la ciudadanía tiene otros ritmos, las ciudades tienen otros ritmos y nosotras también muchas veces nos damos como entre el urbanismo tacto, que es el cortoplacismo máximo y el proceso más que el planeamiento y la estrategia como el largoplacismo, ¿no?
cómo conseguimos equilibrar estos dos tiempos que están construyendo, porque si te quedas en lo corto y no pones las luces largas, no ves, no te encaminas hacia donde quieres ir. Y si eres muy rígido no puedes echar hacia atrás factores sobrevenidos, ¿no? Entonces es un dilema que intentamos surfear y que evidentemente el diálogo, la reflexión colectiva es una herramienta de prevención y de codiseñar, ¿no?, de estos espacios. Y bueno, es difícil, claro, es difícil generar proyectos consolidados de codiseño. Y es difícil con los ritmos que tenemos, tampoco neguemos que relegar todo esto a nuestro tiempo libre genera desigualdades, barreras y bueno, no sé. Había otra palabra por aquí a primera Que se nos has parlat tu i jo. Ya, sí. Mi curiosidad era, por ejemplo, de las propuestas que han presentado, ¿son propuestas que ustedes presentan en las instituciones públicas o son las instituciones públicas que van hacia ustedes, o unas sí, otras no? Esa es una pregunta y ya hago dos seguidas. Claro. Que la intervención que se hizo en el colegio, creo que comentaron que fue durante un año, que estuvieron con el proceso para... Sí, claro. Creo que sí que es verdad que, al menos en el caso de Valencia, lo que ha pasado es como en el 2015, con todos los cambios políticos y todo esto, sí que hubo como un boom de la participación, que de hecho hay veces que hay como que medirlo, ¿no? La burbuja participativa y por tanto sí que es verdad que se abrieron muchas oportunidades y lo que es difícil es que luego eso vaya como enlazando en otras cosas, ¿no? Sí que muchas veces depende de una voluntad política, ¿no? También por enlazar con lo que decía el compañero antes, y te encuentras con un concejal que está como súper motivado y ese concejal te lleva a otras cosas y tal, y por eso en lo que comentaba Julia en una de las diapositivas, que nosotras intentamos como activar también procesos en la propia gente que participa para que luego también exista una demanda, ¿no? Porque si no, muchas veces estos espacios se abren por una persona que en un momento está en la administración, normalmente se queman, desaparecen, ¿no? Y entonces, pero en tanto en cuanto somos capaces también de que la gente que viene a los procesos vaya también luego demandando, como son contextos relativamente pequeños, les presionan, ¿no? Y entonces a lo mejor en el caso de los dos procesos iniciales que hemos contado, que iban como concatenando procesos, lo que pasaba es más, en el primer momento sí que es una llamada desde la administración, pero luego ahí la gente dice, ostras, es que ya hemos propuesto caminos escolares, a lo mejor hablas con todos los centros educativos y claro, ellos de repente en el consejo escolar dicen, no, es que dijimos caminos escolares, ¿dónde están mis caminos escolares? ¿No? Y entonces no es tanto que vaya desde nosotras hacia la administración, sino que a lo mejor hay un proceso que pide, o sea, el propio proceso pide otra actuación, ¿no? Y entonces ahí es como cuando se generan las continuidades, que creemos que es lo más guay, ¿no? Y en el caso de Rafael estuvimos 2 años entre pasó la pandemia. Pasó la pandemia también. ¿No? Pero bueno, entre el diagnóstico de salud y acabar con el... De todas formas, hay mucha diversidad de los procesos que hacemos, desde encargos a concursos públicos que nos presentamos, pero siempre sí que hay un espacio de creatividad de la propuesta, ¿no? Es como, muchas veces, como yo quiero ir hacia aquí, ¿cómo vamos? ¿No? Y entonces sí que ahí se produce una contraoferta o una propuesta de pensar cuáles son los pasos a seguir para ir hacia ese camino, ¿no? Muchas veces también estos proyectos vienen marcados desde proyectos estatales o marcos que te llegan desde otro ámbito, ¿no? Pero bueno, vamos ahí como entre lo que nosotras pensamos, lo que la gente desea, ayudar un camino en una propuesta de proyecto, de proceso habitualmente que encaje. De forma flexible, porque después viene la pandemia y tienes que cambiarlo todo, pero bueno. Y habías hecho una segunda pregunta, ¿no? No, la del tiempo. Ah, la del tiempo, vale. Pues ya está. Bueno, muchas gracias por venir. Y escuchar nuestra chapa. Sí, pues ya está. Gracias.